guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos. Entonces el siguiente versículo dice algo muy interesante, el versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso no ha pasado todavía. Todavía el mundo no se ha lanzado contra los cristianos, matándolos, y no son aborrecidos por todas las gentes del mundo. Por eso digo, estamos entre el versículo 8 y el versículo 9 de Mateo, el capítulo 24. Ahora, recuerda la cita que leí de Elena G. White, a donde ella escribió en cuanto a todos los desastres que iban a ocurrir más y más frecuentemente y cada vez más terrible. Ahora quiero leer la siguiente oración después de eso. Ella captó que finalmente todo eso se le va a echar la culpa por suceder al pueblo de Dios, como dice el versículo 9. Dice en el Conflicto de los Siglos 576 la siguiente oración. Entonces, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Ahí está el versículo 9. Sigue escribiendo, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que los versículos 7 y 8 dicen guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos, y luego el versículo 9 dice, entonces los van a perseguir. Eso precisamente dice la hermana White. Después de ampliar eso, ella dice, entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que están causando estos males. Ahora es interesante, la palabra tribulación se encuentra 2 veces en Mateo 24. La primera vez sencillamente dice tribulación, aquí en el versículo 9. Versículo 9 dice nuevamente, entonces, en la conexión con lo que viene anteriormente, entonces os entregarán a tribulación. La segunda vez que se usa la palabra tribulación ya viene con calificativo. En el versículo 21 habla de la gran tribulación. Es decir, va a haber una tribulación antes de la gran tribulación. Ahora, la pregunta clave es, en esa tribulación, ¿quiénes van a perseguir a quiénes? No dice Mateo. Sencillamente Mateo dice, van a entregarlos a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero el Evangelio de Lucas sí dice quiénes van a perseguir a quiénes. Dice allí en Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora sabemos que familiares entregarán a familiares y amigos entregarán a amigos cuando venga la persecución. En ese tiempo los fieles de Dios van a tener que comparecer ante reyes y gobernantes para dar testimonio de su fe. El fuerte clamor de Apocalipsis, el capítulo 18. Ahora, Mateo no dice eso. Por eso necesitamos ir a los otros evangelios. Noten Marcos 13 y el versículo 9 y el versículo 11. Marcos 13, 9 y luego el versículo 11. Jesús dice aquí que cuando seamos llevados ante tribunales y gobernantes, no debemos preocuparnos. Dice así, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas, hoy le decimos iglesias, la primera aplicación eran sinagogas, la segunda es iglesias, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Es decir, vamos a tener que comparecer ante los grandes de la tierra para dar razón de nuestra fe. En el versículo 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre el pueblo de Dios para que puedan dar testimonio ante los grandes de la tierra. Leo un par de citas del Espíritu de Profecía. En la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888, una cita que no aparece en ninguna fuente en español, yo la traduje, dice así: ahora no nos parece posible
que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. ¿Cómo vamos a comparecer? Solos, mis hermanos y hermanas. Ahora, ¿no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo? Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, dice la hermana White, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos, ahora viene la recomendación, necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos saber por qué creemos las doctrinas que defendemos. No es suficiente estudio devocional de la Biblia, tenemos que hacer un profundo estudio doctrinal. En otra cita que está en Eventos de los Últimos Días, página 209, la hermana White escribió el tiempo cuando tendremos que comparecer ante los grandes de la tierra. Dice así: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. Los humildes van a hablar con tanta autoridad y sabiduría que va a confundir a los hombres grandes de la tierra. La cita termina: de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. ¡Qué tremenda oportunidad! Cuando tengamos que comparecer ante los grandes de la tierra, dar razón de nuestra fe para que miles se conviertan al Señor y se salven finalmente. Ahora, este tiempo que describe el versículo 9 es lo que nosotros llamamos el tiempo de angustia previo. Es decir, el pequeño tiempo de angustia. Tribulación sin la palabra gran. Durante este tiempo Dios va a derramar la lluvia tardía. Durante este tiempo el pueblo de Dios va a proclamar el fuerte clamor de Apocalipsis 18 que se centra en el mensaje del sábado. Y eso va a traer persecución. Quiero leerles una cita de la hermana White donde ella habla del tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia, que es lo que tenemos en el versículo 9. Sabemos que en el versículo 9 todavía no es la gran tribulación, porque en la gran tribulación no va a morir ningún fiel de Dios. Pero aquí dice en el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Durante esta tribulación habrá mártires, según dice el Señor Jesucristo. En Primeros Escritos, página 33, la hermana White escribió lo siguiente, en cuanto a este tiempo de angustia previo de Mateo 24:9. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron. El contexto indica que son personas que salen de las iglesias de Babilonia para ingresar al pueblo de Dios. Dice nuevamente, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¡Qué tremendo! Y luego dice ella, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión. Las mismas señales de Mateo 24 y el versículo 6 y 7. Así que dice, nuevamente, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora, cuando una persona leyó esta cita de la hermana White, le escribió y le dijo, pero usted escribió que al empezar el tiempo de angustia fuimos llenos del Espíritu Santo y proclamamos el sábado. Pero, hermana White, usted dijo en otra parte que en el tiempo de angustia ya la puerta de la gracia se cerró. Entonces, ¿cómo se explica eso? La hermana White tuvo que enviar una explicación. En Primeros Escritos, página 85, ella habló sobre este corto tiempo de angustia. Dice, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Es decir, la puerta de la gracia no se ha cerrado en el versículo 9. Se cierra, vamos a ver mañana, en el versículo 15. Sigue diciendo, en ese tiempo,
cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, porque los ángeles están reteniendo los vientos, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. En el corto tiempo de angustia, hermanos y hermanas, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Es el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el periodo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Pero cuando viene esta persecución, va a haber un zarandeo entre el pueblo de Dios. Eso está en Mateo 24:10. Fíjese que todo esto está en orden cronológico. Muchos tropezarán entonces. Es decir, como consecuencia de la persecución, muchos van a tropezar. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La amada White dice que el zarandeo es causado por 3 cosas. 1, falsas enseñanzas. 2, las atracciones del mundo o la mundanalidad se va a llevar a muchos. Y en tercer lugar, la persecución. Cuando venga la persecución en el tiempo de angustia previo, el pueblo de Dios saldrá a proclamar más plenamente el sábado bajo el poder de la lluvia tardía. Y según esto, muchos en ese tiempo tropezarán. Mis hermanos y hermanas, en tiempos cuando las cosas están pacíficas, la iglesia se llena de gente. Pero cuando viene la persecución, uno sabe quién es quién.